Mi abuela tenía una regla sagrada. Todos los viernes, exactamente a las 3 de la tarde, se encerraba en su habitación. Y nadie debía interrumpirla. Decía que era su hora de descanso. Pero nunca dormía. Y jamás salía hasta que el reloj marcaba las 3:45. Durante años, lo aceptamos como algo normal. Una de esas rarezas de la vejez. Hasta que un viernes, la curiosidad me ganó. Me acerqué en silencio. Contuve la respiración. Y miré por la cerradura. Lo que vi ahí adentro, lo cambió todo. Ponte cómodo. Porque esta historia comienza con una puerta cerrada. Y termina revelando un secreto que mi familia intentó enterrar para siempre. No vas a creer lo que pasó. Suscríbete, comparte esta historia, y prepárate. Porque comienza otra historia en Reddit Dabra. No olvides dejar la tuya en los comentarios para la comunidad. Hola. Mi nombre es Sofía. Y todavía no sé en qué momento exacto empezó todo esto. Solo sé que cada vez que cierro los ojos, vuelvo a estar frente a esa puerta. La puerta del cuarto de mi abuela. Un viernes cualquiera. A las 3 de la tarde. Y yo, al otro lado, temblando. Mirando por la cerradura. Supongo que si quiero que entiendas lo que pasó, tengo que contarte un poco de cómo era ella. Mi abuela se llamaba Ofelia. Era la típica señora de pueblo que hacía las mejores galletas del universo, sabía bordar con los ojos cerrados y nunca, jamás, decía una grosería. Tenía el cabello blanco como la sal y siempre olía a canela y colonia antigua. Pero también tenía reglas. Muchas reglas. Y la más estricta de todas era esa. No molestarme los viernes a las 3. Cuando le preguntábamos por qué, respondía con una sonrisa tranquila. Porque esa es mi hora sagrada, mi amor. Y si insistías, te cambiaba el tema. Siempre. Cuando era niña, pensé que simplemente dormía. Que a lo mejor tomaba una siesta larga. Pero a medida que fui creciendo, empecé a notar cosas raras. Primero, que cerraba la puerta con llave. Segundo, que siempre se vestía con su mejor ropa antes de entrar. Y tercero, que salía llorando. No llorando fuerte. No de forma evidente. Pero con los ojos rojos, el maquillaje corrido y una tristeza que olía a recuerdo viejo. Una vez, le pregunté si se sentía bien. Me acarició el rostro y dijo: a veces uno llora por lo que fue y por lo que ya no puede ser. Tenía 13 años cuando escuché eso. No lo entendí. Pero se me quedó grabado como una canción triste. Pasaron los años. Mi madre trabajaba todo el día, así que yo pasaba mucho tiempo con la abuela. Era como una segunda madre. Me contaba historias, me enseñaba a cocinar, me dejaba ver novelas con ella. Pero los viernes, era intocable. Hasta que cumplí 17. Y algo cambió. Ese viernes, ella se encerró como siempre. Pero olvidó su celular en la mesa del comedor. Sonó. Y por pura curiosidad, lo miré. Un mensaje. De un número sin nombre. Solo decía: ¿hoy también lo harás? Y mi sangre se congeló. ¿Qué era lo que tenía que hacer? ¿Quién preguntaba eso? ¿Por qué solo los viernes? Esa fue la primera vez que algo dentro de mí dijo: mira por la cerradura. Pero no lo hice ese día. Me dio miedo. No sé por qué, pero me dio un miedo irracional. Así que fingí que no vi nada. Que no leí ese mensaje. Que no sentí ese temblor en el estómago. Pero ya era tarde. Había sembrado la duda. Y a partir de ese momento, ya no pude dejar de pensar en lo que había detrás de esa puerta. Los días siguientes fueron un desfile de excusas para quedarme cerca del pasillo. Empecé a cronometrar. Ella entraba a las 3 en punto, y salía a las 3:45, como si fuera un ritual exacto. Nunca un minuto antes. Nunca un minuto después. Lo que fuera que hacía allá adentro, lo hacía con precisión quirúrgica. El jueves por la noche, me senté a cenar con ella. Hablamos de cualquier cosa, novelas, el calor, que el pan estaba duro. Nada fuera de lo común. Pero yo no podía dejar de mirarle las manos. Temblaban un poco. Como si algo le pesara, desde adentro. ¿Estás bien, abuela? Claro que sí, mi amor. ¿Por qué lo preguntas?
No sé, a veces te noto como triste. Tristeza no es lo mismo que arrepentimiento, Sophie. ¿Y de qué te arrepientes? De haber esperado tanto para olvidar algo que nunca voy a poder perdonar. Dicho eso, se levantó y me acarició la cabeza. Me besó la frente y se fue a dormir. Yo me quedé ahí, con esa frase repitiéndose como un eco. Algo que nunca voy a poder perdonar. ¿Qué había hecho mi abuela? ¿A quién no podía perdonar? Llegó el viernes. Y ese día decidí hacerlo. Mi mamá me había dicho que saldría a trabajar desde temprano, así que estaríamos solas. Aproveché para decirle a la abuela que tenía tarea, que no me molestara en la tarde. Ella asintió, como siempre. Y a las 2:50, se levantó de su mecedora, se arregló el cabello, se puso perfume, y caminó hacia su habitación como si entrara a un templo. Yo la seguí en silencio, varios pasos atrás. Ella no me vio. O si lo hizo, no lo demostró. Cuando la puerta se cerró, esperé. No quería parecer desesperada. Solo tenía que encontrar el momento exacto. A las 3:07, me acerqué. El pasillo parecía más largo de lo normal. Mis pies pesaban. El aire era espeso. Me agaché frente a la puerta. La cerradura era vieja, de esas de bronce antiguo con forma de ojo. Me acerqué. Y contuve el aliento. Lo que vi al principio fue nada. Una silla. La espalda de mi abuela. Sentada frente a su tocador, con un pañuelo blanco en la mano. Y luego, levantó la cabeza. Y habló. Pero no había nadie más en la habitación. No quiero seguir con esto. Estoy cansada. No puedo seguir fingiendo que estás aquí. Hablaba como si hubiera alguien frente a ella. Como si viera a alguien que yo no podía ver. Y entonces, sacó de un cajón una caja de madera. La abrió. Adentro había una foto. Era una mujer joven, hermosa, con los ojos azules muy claros. La vi levantar la foto con ambas manos, y besarla. Perdóname. Yo no sabía lo que hacía. Y ahí fue cuando todo cambió. Mi abuela se echó a llorar. No como esas lágrimas que uno esconde. Sino como si se abriera una herida vieja, enterrada con rabia y polvo. Me alejé de la puerta. No podía respirar. Volví a mi cuarto y cerré la puerta como si estuviera huyendo de un fantasma. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué lloraba así? ¿Y qué había hecho mi abuela que necesitaba perdón, de alguien que ya no estaba? No pude dormir esa noche. Y por primera vez, me dio miedo mirarla a los ojos al día siguiente. Porque algo en mí, sabía que esa puerta escondía mucho más que un ritual extraño. El sábado fue silencioso. Como si ambas supiéramos algo que no queríamos decir en voz alta. Yo apenas hablé. Y mi abuela tampoco. Nos sentamos a ver televisión, pero ninguno de los dos estaba realmente viendo. Ella tejía. Yo fingía leer. Pero el aire era denso. Como si algo invisible se hubiera instalado entre nosotras. Todo el domingo estuve pensando en la mujer de la foto. En ese beso. En ese perdón que mi abuela pidió como si le pesara desde el alma. ¿Quién era? ¿Una hermana? ¿Una hija? ¿Una amante? ¿Alguien que perdió? ¿O alguien a quien traicionó? Decidí que no podía quedarme con las dudas. Tenía que buscar respuestas. Así que esperé a que ella saliera a hacer las compras el lunes por la mañana, como siempre lo hacía a las 9 en punto, y me metí en su habitación. Fue la primera vez en mi vida que crucé esa puerta sin su permiso. Y no te voy a mentir. Me temblaban las manos. Como si la misma habitación tuviera memoria. Y supiera que estaba rompiendo un pacto sagrado. El cuarto estaba impecable. La cama hecha con precisión militar. El tocador ordenado, cada frasco de perfume en su lugar. Nada parecía fuera de lo común. Excepto por un cajón con doble fondo que encontré en la parte inferior del armario. Tuve que usar una regla para levantarlo. Y ahí, escondido, encontré lo que buscaba, y lo que desearía no haber encontrado jamás. Una caja metálica, de esas antiguas que huelen a papel viejo y humedad. La abrí. Adentro había varias cosas. Cartas. Fotos en blanco y negro. Un pañuelo bordado con las iniciales EM. Y un diario.
Un diario de tapas duras, desgastadas, con el nombre Elena escrito en tinta azul. Sentí que el corazón me latía en los oídos. Elena. ¿Era ella la mujer de la foto? Me senté en el borde de la cama. Abrí la primera página. La letra era pequeña, inclinada, muy femenina. Y la fecha me congeló la sangre. 3 de mayo de 1962. La abuela en esa época tenía apenas 20 años. Leí la primera línea. Hoy mamá me dijo que si sigo viendo a Elena, me va a echar de la casa. Me quedé helada. ¿Elena era una mujer que mi abuela amaba? ¿Una relación prohibida? Seguí leyendo. Pero no me importa. La amo. Nunca me había sentido tan viva. Sé que el mundo no lo entendería, pero con ella siento que puedo respirar. Las siguientes páginas hablaban de citas secretas. De cartas escondidas bajo piedras. De abrazos furtivos en un banco de la plaza. Era hermoso. Y también triste. Porque había una constante, el miedo. El miedo de que las descubrieran. De que el padre de mi abuela, mi bisabuelo, las separara a la fuerza. De que la sociedad, el pueblo, la iglesia, las condenara. Y luego, en una página manchada con lágrimas secas. Hoy papá la encontró. A Elena. La golpeó. Le gritó cosas horribles. Y le dijo que si me volvía a ver cerca de ella, no respondería por lo que pasara. Tragué saliva. Pasé la página. La última entrada era del 1 de septiembre de 1962. No la he visto en semanas. Dicen que se fue. Que su familia la sacó del país. Pero yo sé que no es cierto. Yo la escuché gritar. Yo vi la sangre en la camisa de papá. Y cuando le pregunté qué había pasado, me abofeteó tan fuerte que no volví a preguntar. Se me cayó el diario de las manos. Elena no se había ido. Elena desapareció. Y mi abuela había guardado silencio toda su vida. Cerré la caja. La volví a esconder. Salí del cuarto como una ladrona. Y esa noche, cuando ella regresó, no pude mirarla igual. No porque la juzgara, sino porque, por primera vez, entendí por qué lloraba los viernes. Porque cada viernes, a las 3 de la tarde, mi abuela hablaba con un fantasma. Esa noche no dormí. Cerré los ojos, pero la imagen del diario seguía ahí. Las palabras, los gritos, la sangre, la foto de aquella mujer a la que jamás conocí. Y sin embargo sentía tan cerca. ¿Dónde estaba Elena? ¿Estaba realmente muerta? ¿Y si mi bisabuelo fue responsable, por odio, por vergüenza, por rabia? Y lo más perturbador de todo. ¿Mi abuela lo sabía, y guardó silencio? La vi preparar el desayuno como siempre. Pan con mantequilla, café con leche, su cara calmada, su bata de flores. Pero ya no era la misma para mí. Era como si debajo de esa piel arrugada y dulce, viviera una mujer rota. Una mujer que había enterrado su verdad bajo capas de costumbre. Y que cada viernes, en silencio, le hablaba a un recuerdo para no volverse loca. Durante días, no dije nada. La observaba. Cada gesto. Cada palabra. Cada viernes. Era el mismo ritual. El tocador. El pañuelo. El llanto. Y yo, desde mi habitación, escuchaba. Como si su pena ya me perteneciera también. Hasta que el viernes siguiente, todo cambió. Ese día, no entró a su cuarto a las 3. Eran las 3:05, 3:10, y seguía sentada en su mecedora. Mirando por la ventana, inmóvil. Me acerqué, temblando. Abuela, ¿no vas a tu cuarto? Hoy no. ¿Por qué? Porque ya no puedo seguir hablándole a alguien que no va a contestar. ¿A Elena? Ella giró la cabeza. Sus ojos estaban vacíos de sorpresa. Solo tristeza. ¿Leíste el diario? Asentí. No tenía sentido mentir. Se quedó en silencio unos segundos. Luego suspiró, como si al fin pudiera soltar algo que llevaba una vida guardando. Lo escondí con la esperanza de que nadie lo encontrara. Pero también, con miedo de que nunca supieras quién era yo de verdad. ¿Qué pasó con ella, abuela? Y lo que me contó después. No estaba en ninguna página.
Una tarde, él vino a casa. Mi padre. Llevaba la camisa manchada. Me miró y dijo, ya resolví tu problema. Ahora deja de comportarte como una loca. Le grité, lo insulté, le pegué en el pecho, pero no dijo nada más. Solo me dio una bofetada y me dejó tirada en el suelo. Esa fue la última vez que hablé con él. ¿Nunca supiste qué pasó con Elena? No. Solo sé que desapareció. Y que su familia se mudó meses después, sin dejar rastro. No hubo funeral. No hubo cuerpo. Solo, ausencia. Lloró en silencio. Yo me arrodillé frente a ella. Le tomé las manos. ¿Y por qué seguías entrando a ese cuarto todos los viernes? Me miró como si me hubiera hecho la pregunta más sencilla del mundo. Porque era el único momento donde podía imaginar que ella me escuchaba. Me quedé muda. Apretó mi mano. Y dijo, a veces, la única manera de no morirse por dentro es seguir hablando con los muertos. Ese día no hubo ritual. No hubo tocador. Solo ella y yo, mirando por la ventana. Esperando que el viento trajera alguna respuesta. Y aunque no lo sabíamos, ese viernes fue el último. El lunes siguiente, mi abuela no bajó a desayunar. Pensé que se había quedado dormida. Pero al subir, la encontré despierta, sentada en la cama, mirando una caja de zapatos abierta sobre su regazo. ¿Todo bien, abuela? No me respondió. Solo extendió la mano y me ofreció una carta amarillenta, con los bordes gastados por el tiempo. ¿Qué es esto? Llegó hace 3 días. Pero no pude abrirla. Me temblaban tanto las manos, que pensé que no lo iba a soportar. Tomé la carta. El sobre estaba sellado con cera seca, antigua. Y en el frente, con una caligrafía elegante, decía: para Ofelia, en caso de que algún día alguien busque la verdad. ¿Quién te la envió? No lo sé. No tiene remitente. Estaba dentro del buzón, sin timbre, sin marca. Solo, apareció. La abrí con cuidado. La hoja adentro estaba escrita a mano, con tinta azul ya desvanecida. Comencé a leer en voz alta. Si estás leyendo esto, significa que el tiempo ha hecho lo suyo. Que lo que fue ocultado, tarde o temprano, vuelve a la luz. Mi nombre es Clara, y fui enfermera en el Hospital de San Miguel en el año 1962. Una noche, entró una joven con múltiples heridas. Golpes en el rostro, las costillas rotas, moretones en todo el cuerpo. Dijo llamarse Elena Mendoza. No tenía identificación. Solo una foto en blanco y negro, de ustedes dos abrazadas. Mi abuela se tapó la boca con las manos. Sus ojos brillaban con un terror antiguo. Continué leyendo. Estuvo internada 2 días. No hablaba mucho. Solo repetía tu nombre. Ofelia. Ofelia. Dile que no fue mi culpa. Al tercer día, desapareció. Sin que nadie lo notara. Sin que firmara el alta médica. Busqué en todos lados, pregunté, pero me dijeron que fue trasladada por su familia. Nunca lo creí. Años después, encontré entre mis cosas una nota escondida en mi escritorio. Decía: la verdad arde. Pero el silencio mata más lento. Y debajo, una firma, Elena. Yo no podía creer lo que estaba leyendo. La carta terminaba con una frase que me revolvió el alma. Si tú o alguien más vuelve a buscarla, hay algo que deben saber. Elena dejó algo atrás. Algo más que una historia rota. Miré a mi abuela. Su rostro ya no era el de siempre. Era el de una mujer que llevaba demasiados años encerrada en una prisión que ella misma construyó. Una cárcel hecha de culpa, de silencio, y de amor que nunca tuvo derecho a existir. ¿Crees que sigue viva?, le pregunté con la voz quebrada. No lo sé, Sofía. Pero si hay una mínima posibilidad, yo necesito saberlo. Y por primera vez desde que comenzó todo, mi abuela me miró como si yo fuera su esperanza. Como si todo lo que había callado, tuviera, al fin, a quien ser contado. Ese día decidimos hacer algo que jamás imaginamos. Buscar a Elena. Esa misma tarde, bajamos al sótano.
Mi abuela tenía cajas antiguas guardadas desde hace décadas, llenas de fotos, documentos, recuerdos. Cosas que, según ella, no servían para nada, pero que nunca se atrevió a botar. Ahora, cada una de esas cajas parecía un cofre que podría abrir una puerta al pasado. Comenzamos a buscar. Fotos sin fecha. Cartas rotas. Recortes de periódico. Y entre todo eso, encontramos una libreta azul. Pequeña, con un candado oxidado. Mi abuela la sostuvo como si le temblaran los huesos. «Es su letra», murmuró. «¿De quién?» «De Elena. Esta era su libreta de poemas. Se la regalé el día de su cumpleaños. Pensé que se había perdido». Forzamos el candado con un clip. La libreta se abrió con un suspiro viejo. Dentro había poemas escritos con tinta violeta. Versos tristes, dulces, llenos de nostalgia. Y entre ellos, escondido al final, un sobre pequeño, cerrado con cinta adhesiva antigua. Mi abuela lo abrió con manos temblorosas. Había una sola hoja, escrita con una letra rápida, desordenada. «Si alguna vez te pierdo, quiero que sepas que no me fui porque no te amaba. Me fui porque el miedo era más fuerte. Porque la violencia no se detiene con abrazos y yo ya no podía protegernos. Perdóname. Si algo me pasa, busca a Clara. Ella sabrá qué hacer». Clara. La enfermera. La misma que escribió la primera carta. «¿Y si aún está viva?», pregunté. «Han pasado demasiados años». «Pero, ¿qué perdemos con intentarlo?». Buscamos en Internet. Clínica San Miguel, Buenos Aires. Ya no existía con ese nombre, pero encontramos una fundación que la había reemplazado. Entramos a su sitio web. Y ahí, en la sección de homenaje a fundadores, había una foto en blanco y negro. Una mujer mayor. Sonrisa firme. Bata blanca. Nombre, Clara Olmos. Fecha de nacimiento, 1941. Fallecida en 2017. El corazón me cayó al estómago. Mi abuela cerró los ojos. Sus labios se movían, pero no decía nada. Como si le estuviera rezando en silencio. Murió hace 6 años. Pero si ella sabía algo, tal vez dejó algo escrito, dije. Mi abuela me miró. Por primera vez en mucho tiempo, con decisión. Viajemos. ¿Qué? A Buenos Aires. Busquemos a alguien que la haya conocido. Si hay una pista, yo quiero seguirla. Antes de que me vaya yo también. Sus palabras me atravesaron. Nunca la había visto hablar con tanto peso en la voz. Ya no era solo una mujer mayor con un secreto. Era alguien que necesitaba cerrar un ciclo, antes de que el tiempo lo enterrara por completo. Le pedí a mamá que me dejara acompañarla a Argentina. Inventamos una excusa. Un paseo. Ella accedió sin sospechar nada. Y 2 semanas después, estábamos bajando de un avión en Buenos Aires. Con una dirección anotada en un papel. Una libreta de poemas en la maleta. Y la esperanza de que el pasado todavía tuviera algo para decirnos. Llegamos a Buenos Aires en otoño. El aire olía a hojas secas y a historia. Nos hospedamos en una pensión antigua cerca del barrio de Almagro. Mi abuela decía que, de joven, solía soñar con vivir en esa ciudad. Pero que la vida se le fue quedando pegada al suelo de su casa, como el polvo viejo que nadie barre. La dirección que teníamos nos llevó a una casona antigua transformada en centro cultural. Allí había funcionado la Clínica San Miguel, según los registros. Una recepcionista joven nos atendió con amabilidad. «Estamos buscando información sobre Clara Olmos. ¿Es posible hablar con alguien que la haya conocido?». La chica nos miró con curiosidad. Clara fue una leyenda aquí. Fundadora de este centro, profesora de enfermería por más de 30 años. Falleció hace poco, pero dejó muchas notas, escritos, incluso una pequeña biblioteca personal. ¿Quieren que las lleve?». Nos condujo por un pasillo de vitrales hasta una sala pequeña llena de libros, cuadros, fotografías. Y ahí, enmarcado en la pared principal, había un retrato de Clara, sonriendo. Y junto a ella, una mujer que reconocí de inmediato. La mujer de la foto. La misma de la caja de mi abuela. Elena. No podía ser otra. «¿Quién es ella?»,
Pregunté a la recepcionista, señalando la foto. Ella era su compañera. Nunca se casaron, pero vivieron juntas por décadas. Algunas personas decían que eran pareja, otras que solo amigas. Lo cierto es que nunca se separaron. La señora Elena murió en el 2001, y Clara siguió con el centro hasta el final. Mi abuela dejó caer la cartera al suelo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dijo nada. ¿Murió?, susurré. Sí. Según los registros, por causas naturales. La enterraron en un cementerio pequeño, en Luján. Mi abuela respiró hondo. Tomó mi mano. Y susurró. Al menos, no murió sola. Nos dejaron solas en la sala. Y ella se acercó a la foto. La miró por minutos. Le acarició el rostro en el cristal. Y murmuró algo que solo ella y los fantasmas podían entender. Yo revisé algunos estantes. Encontré una carpeta con cartas, hojas sueltas, y una pequeña caja de cartón, etiquetada como Archivo Personal Clara O. La abrí con cuidado. Dentro había recortes de diarios, documentos médicos, cartas sin enviar. Y en el fondo, una hoja doblada con una frase escrita en la tapa. Para Ofelia. Si alguna vez vuelve. Abuela. ¿Qué es eso? Es para ti. Ella la tomó con manos temblorosas. Se sentó. Y comenzó a leer. Te esperé cada viernes a las 3. No con odio. No con rencor. Sino con la esperanza de que el amor fuera más fuerte que el miedo. Clara me salvó la vida. Me dio un techo, un nombre nuevo, un lugar donde no me miraran con asco. Pero nunca dejé de pensar en ti. Nunca te odié. Solo me dolió que nunca vinieras. Mi abuela cerró los ojos. Se llevó la carta al pecho. Y lloró. No con desesperación, ni con rabia. Sino con alivio. Estuvo viva todo este tiempo. Y te amó. Incluso después de todo. Esa noche, fuimos al cementerio. Llovía. Lluvia fina, suave, como si el cielo también llorara por ellas. Nos arrodillamos frente a una lápida sencilla. Elena Mendoza. 1942-2001. La verdad arde, pero libera. Mi abuela dejó el pañuelo bordado sobre la tumba. Y le habló. Perdóname por no haber llegado antes. Por haber callado. Por haber sobrevivido cuando tú tuviste que desaparecer. Pero aquí estoy. Al fin. Y yo, la abracé. Como si pudiera, por un instante, sostener también todo lo que había perdido. Regresamos a casa con las maletas llenas de papeles viejos, cartas, fotos. Y algo más pesado que todo eso. El silencio que por fin había hablado. Durante el vuelo, mi abuela no pronunció palabra. Miraba por la ventanilla como si aún pudiera ver a Elena entre las nubes. Como si el cielo mismo le hubiese prestado un último pedazo de tiempo para despedirse. Yo no sabía qué decirle. ¿Qué se le dice a alguien que acaba de confirmar que su gran amor estuvo vivo todo ese tiempo? ¿Esperando una visita que nunca llegó? Al llegar a casa, ella fue directo a su habitación. Se encerró. Y por primera vez en mi vida, no a las 3 de la tarde. Lo hizo en la noche. Y no para llorar, sino para escribir. La escuché pasar páginas, rasgar papel, suspirar profundo. Al día siguiente, encontré su desayuno ya hecho en la cocina. Como si la rutina hubiese retomado su lugar. Pero cuando bajó, no traía la bata de flores. Llevaba un vestido viejo de lino blanco. De esos que solía usar cuando era joven. Y en sus manos, un cuaderno nuevo. De tapas duras, sin rayas. Se sentó a la mesa, me miró y dijo. Quiero que me ayudes a escribir mi historia. Toda. Desde el principio. ¿Estás segura, abuela? He callado demasiado. Y creo que si no lo cuento ahora, se va a morir conmigo. Y no quiero eso. Así comenzó un nuevo ritual. Cada tarde, a la hora en que antes se encerraba a llorar. Ahora se sentaba frente a mí con una taza de té. Y me contaba su vida como si la estuviera desenterrando con cada palabra. Me habló de su infancia. De la primera vez que sintió mariposas por otra mujer. De cómo se castigaba por sentir lo que sentía. De los sermones de su padre.
Del miedo, del fuego, de los sueños. De Elena. De ese primer beso a escondidas en la parte trasera de la iglesia del pueblo. De las cartas. De las promesas. De la última mirada antes de que el mundo se rompiera. Cada historia, yo la escribía. Cada frase, la guardaba. Cada lágrima, la sostenía con las manos. Y así, lentamente, mi abuela empezó a cambiar. Caminaba más erguida. Dormía mejor. Sonreía más. Porque estaba haciendo lo que nunca había podido. Ser ella misma. Una tarde, me llevó al jardín y me dijo: aquí vamos a enterrar algo. Traía la caja metálica. La misma donde guardaba las cartas y fotos antiguas. ¿Por qué aquí? Porque quiero que, cuando ya no esté, esto no quede olvidado en un cajón. Quiero que tú sepas dónde está. Y que, si algún día alguien más necesita entender quién fui, tú le muestres este lugar. La enterramos juntas. Entre las raíces de un árbol de magnolia que mi abuelo había plantado décadas atrás. Ella puso una piedra encima. Pequeña, blanca, sin inscripción. Pero yo sabía lo que había debajo. Y más importante, ella también. Desde entonces, los viernes a las 3. Ya no se encerraba. Salía al jardín. Se sentaba frente al árbol. Y en vez de llorar, sonreía. ¿La sigues sintiendo cerca?, le pregunté un día. Sí, hijo. Ahora más que nunca. Y entendí que a veces, los fantasmas no se van porque quieren asustarte. Se quedan, porque esperan que los liberes. Comenzamos a compartir la historia. No toda, al principio. Solo fragmentos. Una frase, una foto antigua, una anécdota. Lo publicábamos en redes con nombres cambiados, lugares ambiguos, sin fechas exactas. Pero la reacción fue inmediata. Mensajes de desconocidos. Historias similares. Mujeres mayores que nos decían: yo también amé a alguien en secreto. Jóvenes que escribían: gracias. Esta historia me hizo entender a mi abuela. Mi abuela se sorprendía. No entendía cómo su pena, tan suya, tan enterrada, podía tocar el corazón de personas que nunca la habían visto. ¿De verdad a alguien le importa esto? A muchos, abuela. Más de los que imaginas. Un día, una editorial pequeña nos contactó. Habían leído una de las publicaciones y querían saber si existía un manuscrito. Algo más completo. Un testimonio real. Mi abuela dudó. Mucho. ¿Y si se burlan? ¿Y si nadie lo compra? ¿Y si lo leen y no entienden? Yo le respondí con la misma calma que ella me enseñó años atrás. ¿Y si alguien lo lee y se siente menos solo? ¿Y si una sola mujer encuentra fuerza en tu historia para hablar? ¿Y si Elena, desde donde esté, sonríe? Guardó silencio. Luego asintió. Y me dijo: entonces escríbelo como si me estuvieras devolviendo la voz. Nos sentamos durante semanas. Cada tarde era una reconstrucción emocional. Las palabras fluían como ríos liberados. Y cada capítulo era una herida abierta. Pero también una costra que finalmente podía caer. Mientras eso ocurría, algo empezó a cambiar en mí también. Comencé a preguntarme por mi propia historia. Por lo que heredamos sin darnos cuenta. Por los silencios que se pasan como joyas familiares. Recordé momentos de mi infancia donde la vi llorar sola. Cómo evitaba ciertos temas. Cómo su tristeza tenía un horario fijo. Y comprendí que había crecido en una casa donde el dolor tenía reglas. Pero el amor siempre fue fiel, aunque estuviera escondido. Una tarde, al revisar las últimas páginas del cuaderno, encontré una nota que no era para el libro. Estaba dirigida a mí. Gracias por no tener miedo. Por no mirar para otro lado. Por enseñarme que nunca es tarde para contar la verdad. Si alguna vez te toca amar en silencio, prométeme algo. No calles. No te encierres. No esperes a los viernes a las 3. Lloré sola en mi habitación. No de tristeza, sino de gratitud. Y ese mismo día, decidí que cuando el libro estuviera listo, no lo firmaría yo sola. Llevaría nuestros dos nombres. El mío y el de ella.
Porque aunque la historia la había vivido mi abuela, yo la había escuchado con el corazón. Y ahora también era parte de mí. Meses después, el libro fue publicado. Tiraje modesto. Distribución limitada. Pero la primera presentación fue mágica. Una sala llena. Gente emocionada. Aplausos sinceros. Mi abuela, sentada en primera fila, lloró en silencio todo el evento. Y al final, cuando subí al escenario, se puso de pie. Fue la única. Y eso bastó. Una semana después de la presentación del libro, recibimos una carta. Sí, una carta de papel. Sobre beige, sin remitente, con mi nombre escrito a mano. Pensé que era una nota de algún lector. Pero cuando la abrí, el mundo se detuvo. Dentro había una hoja doblada en 4. Y en ella, una sola frase. No todas las Elanes murieron. A veces, solo cambian de nombre. No había firma. No había fecha. Solo esa frase. Se lo mostré a mi abuela. Al leerla, palideció. ¿Qué significa esto? No lo sé, respondí. Pero creo que alguien más sabe nuestra historia. Durante días, revisamos las redes, los correos, los comentarios. Nada. Ninguna pista. Hasta que, una noche, recibí un mensaje privado en Instagram. Una cuenta sin foto de perfil. Nombre de usuario raro, casi aleatorio. Solo decía: si quieren respuestas, vengan al Parque de la Memoria. Domingo, 4 de la tarde. Lleven el libro. No sabía si era una broma cruel o algo más. Pero había algo en el tono que me erizó la piel. Le conté a mi abuela. Esperaba que dijera que no. Que era muy tarde, muy riesgoso, muy ilógico. Pero no. Solo asintió y dijo: vamos. Viajamos de nuevo a Buenos Aires. Esta vez en silencio, sin expectativas. Solo con esa mezcla extraña de miedo y esperanza. El Parque de la Memoria estaba tranquilo. Una brisa suave soplaba desde el río. Las placas con los nombres de los desaparecidos brillaban al sol, como cicatrices de metal. Nos sentamos en una banca cercana al muro. Esperamos. Pasaron 10 minutos. 20. Nada. Y cuando ya estábamos a punto de irnos, una mujer se acercó. Cabello canoso, cortado al ras. Ojos grises. Camisa blanca. Andaba con bastón, pero su mirada era firme, intacta. ¿Son ustedes las que escribieron El tiempo entre nosotras?, preguntó. Asentimos. Yo conocí a Elena. El corazón de mi abuela casi se detuvo. ¿Dónde? ¿Cuándo? Muchos años después de que desapareciera. Vivía en La Rioja, con otro nombre. Nunca hablaba de su pasado, pero, cada viernes, a las 3, se encerraba a solas. Y nadie la podía molestar. Nos miró con tristeza. Le pregunté una vez por qué lo hacía. Me dijo: hay una parte de mí que sigue esperando una visita. Una que nunca llegó. Mi abuela se cubrió la boca. Yo apreté su mano. ¿Está viva?, pregunté. La mujer negó con la cabeza. Murió hace más de 20 años. Pero dejó esto. Sacó una hoja doblada. Me pidió que la guardara. Y que si algún día su historia llegaba al mundo, la entregara. La abrimos. Era una carta. Dirigida a mi amor sin final. No sé si alguna vez leerás esto. No sé si vivirás lo suficiente o si el mundo nos dejará reencontrarnos. Pero si esta carta encuentra tus manos, quiero que sepas algo. No te guardo rencor. Te amé en cada silencio, en cada ausencia, en cada viernes a las 3. No fuiste cobarde. Fuiste una víctima más del tiempo que nos tocó vivir. Si alguna vez lloraste por mí, que esas lágrimas rieguen la tierra donde nazca tu libertad. Y si aún respiras, vive. Vive por las dos. Mi abuela no dijo nada. No podía. Se llevó la carta al pecho. Y por primera vez, no lloró. Solo cerró los ojos. Y sonrió. Como si, después de tanto, al fin pudiera dejar de buscar. Cuando regresamos a casa, mi abuela no volvió a hablar del tema por varios días. Pero algo en ella había cambiado. Su forma de caminar.
de mirar por la ventana, incluso de reír. Era como si la sombra que había vivido dentro de ella durante décadas, esa que se sentaba cada viernes a las 3 con un peso de culpa, por fin se hubiese marchado. Una tarde me llamó a su cuarto. Estaba sentada frente a su escritorio, rodeada de fotos, cartas, flores secas. Sobre la mesa, una caja de madera. «Quiero que la tengas tú», me dijo. La abrí con cuidado. Dentro estaban los objetos más importantes de su historia. El pañuelo bordado. La libreta de poemas. Las cartas de Clara. La nota de Elena. Incluso una copia del libro, con una dedicatoria escrita a mano. «Para ti, que me enseñaste que nunca es tarde para encontrar la verdad. Gracias por ayudarme a vivir de nuevo. Abuela, esto es tuyo». «No. Esto ya es de todos. Pero tú serás quien lo lleve». Me abrazó con fuerza. Y entendí que ese momento era más que un gesto simbólico. Era un traspaso de vida. De memoria. De una historia que no podía quedar atrapada entre paredes. Sino que merecía seguir viva en otras bocas. En otras manos. Esa noche, volví a abrir la caja a solas. Releí cada carta. Toqué cada objeto como si fueran restos sagrados de una guerra silenciosa. Y lloré. No por tristeza. Sino por la belleza de haber sido testigo de algo tan verdadero. Tan humano. Tan profundamente valiente. Decidí entonces que no bastaba con haber escrito el libro. Había más que decir. Más que hacer. Empecé a organizar charlas. Visité centros comunitarios, escuelas, clubes de lectura. Hablaba de mi abuela. De Elena. De Clara. De cómo el amor no necesita ser entendido por todos para ser real. En cada lugar, alguien se acercaba con ojos húmedos a contar su propia versión. Su carta nunca enviada. Su nombre prohibido. Su viernes a las 3. Y así descubrí que el silencio, cuando se rompe, resuena como un eco interminable. Una tarde, mi abuela me pidió que la llevara al árbol de magnolia. El mismo donde habíamos enterrado la caja antigua. Llevaba un papel en la mano. Se arrodilló frente al árbol. Y empezó a cavar con cuidado. Sacó la caja. Abrió la tapa. Metió la nueva carta. Y antes de cerrarla, me dijo: «Esta es mi última entrada. Ahora sí está completa». Volvió a enterrar la caja. Colocó una nueva piedra encima. Y escribió algo con rotulador. «Aquí no hay secretos. Solo amor que tardó en florecer». Nos quedamos en silencio, mirando cómo el viento movía las hojas del magnolia. Ella se recostó sobre mí. Y susurró: «Si me muero mañana, no quiero flores. Quiero que leas nuestra historia en voz alta. Donde sea. Como sea. Pero que nunca, nunca más. Nadie tenga que esperar sola a las 3 de la tarde». Yo le prometí que así sería. Mi abuela murió una mañana de abril. No fue un viernes. Ni a las 3 de la tarde. Fue un martes, justo después del desayuno. Se había servido su té, como siempre. Había regado las plantas. Y luego simplemente, no volvió a despertar. La encontré en su silla, con el libro en las manos. La página abierta era la del poema que Elena le había escrito. Su rostro estaba tranquilo. Sereno. Como si finalmente, después de tanto ruido, hubiera encontrado el silencio correcto. No lloré ese día. No podía. Había algo sagrado en cómo se fue. Como si hubiera elegido el momento exacto. Como si su historia hubiese terminado justo cuando debía. El velorio fue íntimo. Pocos familiares, algunos vecinos, una amiga del club de lectura. Pero lo que me sorprendió fue lo que ocurrió después. A la semana, recibí una invitación de un colegio local. Habían leído el libro. Querían que lo presentara como parte de un ciclo de charlas sobre memoria y diversidad. Fui. Con miedo. Con nervios. Pero llevé la promesa a cuestas. Tomé el micrófono y conté la historia. No solo la parte romántica. Conté también la vergüenza, el silencio, el miedo. Conté cómo el amor no siempre puede expresarse. Pero nunca deja de existir.
Y al final, una niña de no más de 12 años se acercó. Tenía el cabello recogido y unos ojos enormes. Me dijo: mi abuela también se llama Ofelia. Y también se encierra en su cuarto todos los viernes. Nunca supe por qué. Creo que ahora quiero preguntarle. Esa noche lloré. Lloré por todo lo que mi abuela no vivió. Y por todo lo que ahora otras sí podrán vivir. Empecé a recibir más mensajes. De escuelas, centros comunitarios, incluso bibliotecas del interior. Querían copias del libro. Querían que contara la historia. Así empezó una gira improvisada. Con una mochila, un cuaderno. Y un árbol dibujado en cada portada. En cada charla, leía en voz alta el fragmento final del libro. Ese donde mi abuela escribe: no busques en mí una heroína. Solo fui una mujer que amó y tuvo miedo. Pero también fui alguien que decidió, al final, no callar más. Si mi historia sirve para encender otra voz, entonces valió la pena. Y yo miraba a cada persona en la sala. Y pensaba: ella está aquí. En cada suspiro contenido. En cada lágrima que no cae. En cada nieta que empieza a preguntar. El árbol de magnolia floreció ese año como nunca antes. Las flores eran más grandes. Más blancas. Más vivas. Una vecina me preguntó qué le habíamos puesto a la tierra. Le respondí: memoria. Con el tiempo, me convertí en algo que nunca había planeado. Una contadora de historias ajenas. Porque cada vez que compartía la historia de mi abuela, alguien más se acercaba con la suya. Una mujer de 60 años que aún no le contaba a su hija que había amado a otra mujer. Un hombre que había crecido escuchando que el amor solo tenía una forma. Y que por primera vez cuestionaba eso. Una maestra que decidió abrir un espacio en su escuela para hablar del silencio. Un adolescente que me abrazó llorando y dijo: gracias por ponerle palabras a lo que no sabía que sentía. Y así, sin quererlo, sin buscarlo. El relato de mi abuela se volvió semilla. Una que caía en tierras distintas. Pero que encontraba raíces donde menos lo esperábamos. Fui invitada a congresos, festivales, conversatorios. A veces me sentía impostora. Solo soy la nieta, pensaba. Yo no viví ese amor. Yo solo lo escribí. Pero entonces recordaba sus palabras. Tú me devolviste la voz. Y entendía que, en realidad, eso era lo que hacíamos todos. Devolver voces. Dar espacio a quienes habían vivido en la sombra. Un día, después de una charla en una universidad, un estudiante se me acercó con un cuaderno. Me dijo: escribí algo después de leer su libro. No lo he mostrado a nadie. ¿Puedo leértelo? Asentí. Lo hizo con voz temblorosa. Era una carta para su madre. Donde le contaba que estaba enamorada. Y que tenía miedo de no ser aceptada. Pero que gracias a Ofelia y Elena, se había animado a ser valiente. Cuando terminó, me miró con lágrimas en los ojos. Y dijo: ¿cree que algún día mi mamá también sonreirá, como lo hizo su abuela al final? La abracé. Si te escucha con el corazón, sí. Te prometo que sí. Fue en ese momento que decidí fundar algo más grande. Una fundación. Pequeña, sin fines de lucro. Con un nombre simple. Viernes a las 3. Un espacio de encuentro, de memoria, de sanación. Para personas mayores que alguna vez amaron en secreto. Para jóvenes que aún no saben cómo contar lo que sienten. Para nietas y nietos que quieren entender lo que nadie les dijo. Empezamos con talleres de escritura. Círculos de lectura. Espacios de escucha. Y poco a poco, se convirtió en una red. Personas en diferentes ciudades replicando la idea. Organizando encuentros en parques, bibliotecas, salas pequeñas. Y en cada uno de esos lugares, había una silla vacía. Una silla con una flor blanca. Una magnolia. Era nuestro símbolo. Nuestro altar. Nuestro recordatorio de que, aunque algunas voces se apaguen, otras pueden encenderse por ellas. Un año después del fallecimiento de mi abuela, recibí una llamada inesperada. Era de una notaría.
Me dijeron que mi abuela había dejado una carta bajo resguardo legal, con instrucciones estrictas de ser entregada solo 12 meses después de su partida. Fui con el corazón apretado. Pensaba que ya no quedaban más sorpresas, que todo había sido dicho. Pero estaba equivocada. Me entregaron un sobre lacrado, con mi nombre escrito en su caligrafía firme. Me senté en una banca frente a la notaría. Abrí el sobre con manos temblorosas. La carta comenzaba con su saludo de siempre. Hola, mi niña de ojos grandes. Si estás leyendo esto, es porque ya pasó un año. Y si cumpliste tu promesa, también es porque seguiste contando nuestra historia. Tragué saliva. El nudo en la garganta ya era imposible de ignorar. Quise dejarte este último regalo. No es una verdad escondida, ni un nuevo secreto. Es solo un pedacito de mí que nunca te mostré. Dentro del sobre había una segunda hoja. Un poema. Un poema escrito por Elena. Con su firma. Y al final, una línea agregada a mano, con letra distinta. Y tú, Ofelia. Serás siempre mi viernes. Porque aunque el mundo se parta en dos, a las 3, yo volveré a ti. Me cubrí la boca. Sentí que el aire se detenía. Eran palabras que traspasaban el tiempo, el silencio, la muerte. Mi abuela lo había guardado todos esos años. Nunca me lo mostró. Tal vez porque era suyo. Tal vez porque era el único lugar donde Elena seguía viva sin condiciones. Y ahora, me lo entregaba. Como un testamento final. Como una forma de decir: ya no tengo miedo de compartirte todo lo que fui. Ese día volví al árbol de magnolia. Me senté bajo su sombra. Abrí el libro. Leí el poema en voz alta, como ella me pidió. Y al terminar, sentí el viento moverse. Como si alguien respirara conmigo desde otro plano. Escribí un nuevo epílogo para la próxima edición del libro. Uno que dijera: la historia de Ofelia y Elena no terminó en una carta. Ni en una libreta. Ni siquiera en un libro. Sigue viva en cada historia que se atreve a ser contada. Porque el amor, cuando es real, nunca se esconde para siempre. Solo espera a que alguien lo nombre en voz alta. Hoy es viernes. Son las 3 de la tarde. Y estoy sentada frente al árbol de magnolia con el cuaderno en las manos. El mismo cuaderno donde comenzó todo. Donde mi abuela escribió por primera vez su verdad. Donde sus silencios se convirtieron en palabras. Y aunque ya no está físicamente conmigo, puedo sentirla aquí. En cada hoja que cruje. En cada pétalo que cae. En cada voz que escucho dentro de mí. Hace poco, una joven escritora me escribió desde México. Había leído nuestra historia. Y había comenzado a escribir la suya. Me dijo que por primera vez había tenido el valor de hablar con su madre. Y que aunque no todo fue fácil, lo importante fue que lo intentó. Ese mensaje me hizo entender que la historia de Ofelia y Elena ya no me pertenece. Ni siquiera le pertenece a ellas. Pertenece a todas las personas que alguna vez amaron en la sombra. Guardaron un secreto con nudos en el pecho. Esperaron en silencio que alguien tocara su puerta, y nunca llegó. Pertenece a quienes se atrevieron a contarla. Y también a quienes aún no pueden. Y por eso, hoy, viernes a las 3, he decidido hacer algo distinto. He dejado una silla vacía junto al árbol. Una segunda. Con una libreta encima. Y una nota que dice: si alguna vez sentiste que tu historia no merecía ser contada. Si creíste que eras la única. Si pensaste que era demasiado tarde. Si tu amor sigue encerrado en una habitación sin nombre. Si aún tiemblas los viernes a las 3. Si aún no has encontrado a tu Elena. Escribe. Porque quizás no todos tenemos una nieta que nos escuche. Pero siempre, en algún rincón del mundo, hay alguien dispuesto a leer. El árbol sigue floreciendo. La fundación crece. Las historias llegan de todas partes. Y yo sigo aquí. Con el corazón lleno. Con el silencio abierto. Con la promesa viva. Porque aunque el amor tarde décadas en pronunciarse. Aunque la verdad se escriba con tinta temblorosa. Aunque la memoria tenga cicatrices. Siempre hay un viernes a las 3.
Siempre hay una flor que cae. Siempre hay una historia que empieza con un susurro. Y termina cambiando una vida. Gracias, abuela. Gracias, Elena. Gracias a todos los que no se callaron. Y a los que aún están por hablar. Aquí los espero. Bajo este árbol. Con la libreta abierta. Y el corazón dispuesto.